Buenos días a todos, por favor confirmen que ven la presentación y me escuchan con claridad. Hola, Sí, ingeniero. buenas. Vamos a continuar con la parte teórica para que en nuestras siguientes sesiones presenciales comencemos a hacer el desarrollo de ejercicios prácticos, en los cuales se les preguntará o los mandaré a la pizarra a hacer su desarrollo. Vamos a hablar de la temática del capítulo 8, que es el desarrollo de la tabla periódica o la periodicidad. ¿De acuerdo? Este es un breve. Entonces aquí tenemos representantes de la tabla periódica. Por ejemplo, ahí tenemos al señor Lothar Leyer, tenemos al señor Mendeleev y el otro se me escapa en este momento, se lo voy a decir en la siguiente clase, que son científicos o químicos que comenzaron o determinaron comportamientos periódicos de los elementos que se conocían en su periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos que el gran aporte de la tabla periódica lo hizo el señor Dmitri Mendeleev, pero teníamos en Inglaterra al señor Lothar Meyer, que recuerden que en aquellos tiempos no había comunicación y si había un suceso pasaban gran cantidad de semanas hasta que se supiera del mismo. Por lo tanto, no había así como derechos de autor o copias. Entonces sucedió de que el señor Mendeleev y Dmitri y Lothar Meyer tenían tablas periódicas similares, pero se le dio más mérito al señor Mendeleev debido a que él hizo la predicción de algunos elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, él predijo el silicio, que el silicio, como él era ruso, ECA quiere decir abajo de. Entonces, el que está abajo del silicio es el germanio. Estas son las propiedades que él propuso y estas son las propiedades que ahora se conocen. Como pueden ver, está muy cercano. ¿De acuerdo? ¿Y realmente en qué se basó? Se basó en propiedades consecutivas del germanio, los elementos que están cerca del germanio. ¿De acuerdo? Entonces se le dio más mérito. De acuerdo. Vamos a hablar de algunos principios que ya comenzamos a usar en la configuración electrónica. Uno es el principio de exclusión de Pauli, que este ya lo hemos citado, pero dice así: dos electrones en el mismo átomo no pueden tener los mismos 4 números cuánticos. Yo les dije que pueden tener 3 iguales, pero debe variar al menos en alguno. Recordando que nuestros cuantos números cuánticos son N, L, ML, MS. N es el nivel energético. L, la forma del orbital, si es orbital P, S, D, F, G, H. ML es en el suborbital que se encuentra. Y esta es la orientación en el espacio. Si está más menos un medio o menos un medio, o como yo digo, piquito arriba, piquito abajo, ¿de acuerdo? Entonces este principio lo hemos usado. Ahora vamos a hablar de un aspecto importante que son los efectos electrostáticos y la división de los niveles de energía. Recordemos, hemos mencionado que los niveles energéticos del átomo de hidrógeno son exactamente los mismos. O sea, el nivel energético de un orbital S es igual a un orbital energético de P, igual a uno de D o uno de F. En cuanto al hidrógeno, porque solo tenemos fuerzas de atracción-repulsión. No, perdón, solo de atracción. Ahora, en elementos polielectrónicos tenemos fuerzas de repulsión. Entonces aquí vamos a hacer algunas consideraciones, como las consideraciones de las leyes de Coulomb, que esas las han visto en las clases de física, creo que en física 200, que aquí se les menciona que cuando cargas opuestas están separadas, la energía del sistema es mayor. Entonces el sistema se vuelve menos estable. O sea, entre más estén separadas, aquí hay una tensión por las fuerzas de atracción.
quiere decir que ahí el sistema está cargado y eso significa menos estable. Cuando una carga grande atrae una carga -1, la energía del sistema es menor. Quiere decir que aquí tuviera una situación de algo de carga +2 y algo de carga -1. El de carga -2 va a atraer más fuerte al del 1 y esto va a hacer que el sistema sea estable. Los efectos permiten un conjunto de estados de energía más complejos que lo que existe en el átomo de hidrógeno, ¿de acuerdo? Usualmente estamos acostumbrados a que el átomo de hidrógeno solo tenga valores en N en el orbital ocupado por 1s, 2s y 2p hasta el máximo. La razón de ello, ¿cuál será? Que el átomo de hidrógeno es la única interacción electrostática que solo involucra atracción, mientras que los otros van a involucrar otras cuestiones. Por ejemplo, consideremos esto. Consideremos la evidencia espectral de los niveles de energía entre los átomos de muchos electrones. Tenemos aquí líneas de emisión del hidrógeno en el espectro visible. Nosotros sabemos que hay más, hay en el espectro ultravioleta y en el espectro infrarrojo. Pero digamos que en el espectro visible tengo esas dos. ¿Cuántas tengo del espectro de helio? ¿Cuántas miran ahí visualmente? ¿Me escuchan? Hola. Cuando recorte la presentación me avisan o no me escuchen. ¿Cuántas líneas de emisión hay en el helio? Seis. 6. Eso indicaría que hay más niveles energéticos disponibles. Eso es lo que indica que hayan más líneas. Ya que esté en otra posición ya es otra cosa. Pero la existencia de más líneas me va a indicar que existen más subniveles energéticos. Porque vamos a tener ahora atracciones y repulsiones. Una consecuencia principal es la separación de los niveles de energía en subniveles con diferentes valores. La energía en los orbitales de un átomo con varios electrones depende primariamente del valor de N y secundariamente del valor L, o sea, los espectros. Por eso, ustedes no se van a extrañar que en la construcción de Asdrúbal, ustedes miran que uso 1s2, 2s1, 2p6, 3s2 y voy mezclando cosas. Voy mezclando diferentes letras y diferentes valores de N. ¿Por qué? Porque estas interacciones generan que yo tenga diferentes niveles cuánticos en diferentes valores de N. Por lo tanto, eso muestra estas interacciones. Vamos a ver en este capítulo la periodicidad o propiedades asociadas a la periodicidad de los elementos. Vamos a ver entre las siguientes propiedades la carga nuclear efectiva, la energía de ionización, la afinidad electrónica. También vamos a ver la electronegatividad más adelante en el capítulo 9. Vamos a ver el carácter metálico y algunas ideas acerca de cómo es la reactividad según la posición que se encuentre el elemento. Como primer punto, pensemos en esto. Pensemos en la carga nuclear. Por ejemplo, aquí tenemos el electrón y aquí está la fuerza de atracción, ¿de acuerdo? Les dicen aquí que para el hidrógeno es menos 1311 kilojoules. ¿De acuerdo? Ahora aquí me dicen que para el helio es de menos 5250. ¿Por qué será eso? Pensemos en este primer par de datos. El A, que ahí está la letra A. ¿Por qué será más fuerte la del hidrógeno? 5250.
qué será? ¿Alguna idea? Primero, ¿qué es el helio? ¿Un gas? Es un gas. Cuando está en sus condiciones normales debería tener ¿cuántos electrones? 2. 2. Aquí tenemos el ion helio 1 más, para que lo podamos comparar un electrón con un electrón. Vamos a ver también otra propiedad que se conoce como radio atómico o radio iónico, que sucede lo siguiente. Si yo le arranco electrones a un átomo en particular, el átomo tiende a encogerse en su tamaño. Entonces el helio 1 más es más pequeño o tiene más cerca el electrón al núcleo, sin contar que este es carga 2 más, por eso la fuerza se intensificó. ¿De acuerdo? Ahora vamos a analizar el helio desde el helio normal y el helio como ion. Por ejemplo, aquí tenemos en la columna B que el helio tiene sus dos electrones tentativamente en la posición 1s, tiene menos 2372 kilojoules. Ahora, si yo lo tengo el helio en la posición 1s, tengo esos menos 5250. Eso indica las fuerzas de atracción. Ahora vamos a ver un átomo más polielectrónico. Pensemos en el litio, en nuestra columna C. Muestra que tengo dos electrones en el nivel 1s y tengo uno en el orbital 2s. ¿De acuerdo? Dice menos 520, porque allá miran que yo tengo fuerzas de repulsión y de atracción. ¿Qué sucede si yo lo dejo con un electrón, o sea, con el ion litio 2 más? Haciendo la similitud entre como que fuera un átomo de hidrógeno, haciendo la similitud a este. Me da menos 2954. ¿Por qué energéticamente es más alto que el hidrógeno? ¿Qué observación me podrían decir de ello? ¿Por qué será más energético? Se debe a dos causas. Permítanme un momento. Permítanme un momento. Hola de nuevo. Entonces pregunto por qué este ion litio 2 más es energéticamente más alto que el hidrógeno. Sí, tienen la misma configuración de solo un electrón. Se debe a dos razones. Uno es la carga electrostática aquí, que es 3.
Y otra cuestión es que al encogerse, porque este electrón es más fuertemente atraído, al estar más cercano, se requeriría más energía para poder arrancar. Aquí podemos ver también el valor de energía del litio en el orbital 2p y de litio en el orbital 2s. Porque este es más bajo y este es más alto. Simplemente porque este está más alejado del núcleo y este está más cercano. Estas energías hablan de la energía que yo requeriría para arrancar. Aquí hablaremos del factor penetración. El factor penetración quiere decir el traslape de los orbitales, porque recuerden que yo tengo 1s2, 2s2, 2p1. Entonces aquí tengo un orbital p, por decir algo, que ahí no debería estar contemplado el litio, porque el litio solo tiene 3 más. ¿De acuerdo? Por decir algo. Entonces este no debería estar. Entonces aquí ya podemos hablar de elementos excitados. Y hablaremos de la penetración. ¿Por qué hablaremos de la penetración? Ya que vamos a encontrarnos con los elementos del grupo B, que más adelante miraremos que no van a seguir el principio de construcción de Andrúba, o que vamos a esperar que suelten electrones de una capa F externa y contrariamente, de una capa D, y contrariamente lo van a hacer de una capa S. Entonces eso se va a deber a estabilidad y al principio de penetración. ¿Pero qué tiene que ver esto ahorita? Vamos a ver esto. Vamos a considerar carga nuclear como el efecto que tiene el núcleo sobre los electrones y eso influye en la energía. Por ejemplo, en el 1S teníamos esos valores para la primera imagen. Este es el efecto nuclear sobre la energía del orbital. La imagen 2 teníamos el efecto de las repulsiones sobre el orbital, imitando el helio más y el helio normal. Y adiciones de orbitales generan cambios energéticos. Entonces, esto nos muestra que esto nos genera una configuración energética. Como pueden ver, aquí están los niveles energéticos y curiosamente no se parece esto al principio de construcción de Asdrúbal que hacemos nosotros. Pueden ver los diferentes niveles energéticos. Como pueden ver, estos niveles son casi iguales, pero aquí estos niveles van disminuyendo. Quiere decir que aquí los niveles energéticos ya no van a ser iguales. Y todo se va a deber a las fuerzas electrostáticas o la carga nuclear efectiva. Entonces, para hablar en un sentido, la carga nuclear efectiva va a ser el número atómico, que esto tiene que ver con los protones que hay dentro, que son los que atraen los electrones, y un efecto de apantallamiento. ¿A qué me referiré yo con un efecto de apantallamiento? Que los electrones, por ejemplo, los electrones que están más cerca del núcleo, hacen como un escudo para que los electrones más externos no sientan la misma carga nuclear efectiva. ¿De acuerdo? Entonces el efecto de apantallamiento afecta a los electrones más externos. No hablo de los electrones internos porque en teoría los electrones internos no participan en las reacciones químicas ya que estos están fuertemente atraídos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos algunos elementos para que vayamos discutiendo ese aspecto de por qué no siguen la construcción de Asdrúbal. Por ejemplo, aquí en teoría me faltaban 6 electrones para tener la configuración del cromo. ¿De acuerdo? Entonces ustedes hubieran dicho 4s2, 3d4. Pero pueden ver aquí que la presentación está como 4s1 y 3d5. Esto simplemente es por el principio de Ohm y por efectos energéticos. Entre más electrones paralelos tenga, más estable se vuelve el átomo. Por ejemplo, aquí, este tuvo que haber sido 4s2 y 3d9. Ya un orbital totalmente lleno
también da estabilidad. Por eso ahí vamos a encontrar en algunas tablas que vamos a tener 4s1 y 3d10. Ahora pregunto yo, si me tocara arrancar electrones, ¿de dónde empezaría a arrancar? ¿De los orbitales D o de los orbitales S? Si ustedes comenzara a tocar como construir el jump, ¿de dónde arrancarían electrones? ¿Del orbital D o del orbital S? El D. No. Aquí vamos a empezar a arrancar electrones del orbital S, si convirtiéramos en jump. ¿De acuerdo? Y si llenáramos, también ¿de dónde comenzaríamos a llenar? Si hubieran huecos, ¿de dónde llenamos? ¿Del D o del S primero? Del S. Del S. Esta es de las excepciones de la tabla periódica en cuanto a la construcción de configuración electrónica. Entonces, más adelante veremos los elementos del grupo E que nos tendríamos que aprender o saber su excepción. Ya los elementos que tienen la letra A del 1 hasta el 7A, esos siguen fielmente la construcción de Asdrúbal. Esto más que todo se debe a la incorporación de un orbital D. Entonces aquí está, obviamente, la disposición de los orbitales en cuanto a su configuración electrónica. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos algunos elementos que son los que no van a seguir ese principio. Ahí tienen el 6.1, 6.1, 5S1 y ahí demás. ¿De acuerdo? Entonces, para totalizar, definiremos la carga nuclear efectiva y comenzaremos a hacer la periodicidad. Así que los invito a que me comiencen a leer hoy el capítulo 8. ¿De acuerdo? Mañana vamos a tener una reunión. Mañana es laboratorio, ¿verdad? ¿O es hoy? ¿Examen de laboratorio? Hoy y mañana. ¿Hoy a qué horas? ¿Y mañana a qué horas? Hoy es a la 1 y también creo que hay uno a las 4. ¿Y el sábado? ¿De 8 a 11 todas las dos secciones o solo una? Ok. Entonces vamos a tener nuestra reunión tipo 6. Vamos a continuar hablando de las tendencias periódicas. ¿De acuerdo? Por favor, ojeen el capítulo 8. Solo déjenme un instante. Voy a traer mi lista de asistencia para... Ok, pregunta. ¿Cómo sintieron el examen ayer? Hola. ¿Cómo sintieron el examen ayer? Fácil. Pues yo lo sentí un poco largo el ejercicio 4, pero de ahí estaba bien. El 4 era largo, pero van a ver que no era tan, ¿cómo se dice? Tan complejo.
cuando lo desarrollemos. El día de hoy o mañana les subiré una tabla donde se van a mostrar las primeras notas del primero y segundo parcial y le llevaré para revisión los exámenes en nuestra siguiente sesión presencial, ¿de acuerdo? Ahorita es 25 de noviembre y es un viernes. Y veré si reviso en estos días y los otros días hábiles los exámenes, pero usualmente el tercero y cuarto parcial yo los entrego hasta el final. A ver quiénes están presentes. Está Ada, Ana. Anet, Ariana. Belkis, Wesley. Carlos André, Carlos Giovanni. Está Carlos Daniel. Carlos Daniel. David Alberto. David Alberto Romero. Está Dana Lucet. Miro a Diana Isabela. Está Diana Paola. Edwin, vamos a ver. Edwin, Emily. Fernando Joel. Fernando Naín. ¿Está Fernando Joel? Fernando Naín. Gloria. Hola. Irma. Lizzy. María Fernanda. Vamos a ver. ¿Está María Fernanda? Está María Guadalupe. María José. Mirna. Nicole. Jeffrey. Leo Miseki. ¿Está María Fernanda Vaca? No. Fernando Joel. ¿Está Diana Paola Sadet? ¿Está Dana? ¿Está Carlos Daniel? Bueno, gracias, feliz tarde. Igual, ingeniero. Ingeniero, tuve problemas de conexión y se me desconectó un ratito en lo que estaba pasando lista. No sé si... María Guadalupe. Pero ya la había marcado. Listo. Ah, listo, gracias.